Sí, mis hermanos, en esta clase vamos a continuar con nuestro estudio del Pentateuco y vamos a ver el libro de Levítico. A ver la primera parte en esta clase y de ahí el próximo día vamos a ver la segunda parte. Entonces quiero invitarles a meditar conmigo en Levítico 1, capítulo 15. El libro de Levítico es quizás uno de los más descuidados por los cristianos y por sus reglas, por ser muy específico en muchas de sus instrucciones al antiguo pacto. A veces es difícil ver cómo se aplica a la vida cristiana de los creyentes del nuevo pacto. Pero como Éxodo y Génesis, en medio de presentar el establecimiento del antiguo pacto, Levítico también busca presentarnos la necesidad del nuevo pacto. Ese libro es esencial a nuestro entendimiento del Pentateuco y del Antiguo Testamento y incluso el Nuevo Testamento. Este libro presupone la historia de Génesis y Éxodo y las leyes ya recibidas en Éxodo. Entonces, llegando al Levítico, debemos no olvidarnos de Éxodo y Génesis, sino estamos construyendo sobre las bases ya establecidas. También hay muchas referencias a este libro en los otros, incluso hacia el Nuevo Testamento. Muchos de los profetas, por ejemplo, en nuestro estudio de Joel en la iglesia, hay muchas de las leyes sobre las ofrendas, los tributos y cómo los sacerdotes recibían porciones de las ofrendas que forman parte de la base del mensaje del libro de Joel. Entonces, mucho de ese libro habla de cómo, debido a la plaga de las langostas, no había para ofrecer ciertos sacrificios y no había para que los sacerdotes tuvieran su porción. Y eso era parte de la maldición y del problema del libro. Y también los hagiógrafos, muchos de ellos usan ese tipo de lenguaje de purificación, de sacrificios, de ofrecer tributo al Señor. Y mucho se centra alrededor de la vida en el tabernáculo, que es central al libro de Levítico. E incluso en el Nuevo Testamento. Aunque hay la abrogación de ciertas partes, como la división de animales inmundos y limpios y no comer algunos, sobre ciertas maneras de vestirse o los sacrificios, todo eso que es abrogado para el nuevo pacto. Pero aún así, muchos de esos principios de la santidad de Dios y su aplicación a la vida cristiana, el entendimiento de la ley, como la ley requiere obediencia para obtener vida, y otros principios fundamentan también el mensaje del Nuevo Testamento e incluso la vida cristiana. Ese libro demuestra un atributo esencial de nuestro Dios. Se ha visto en otras partes, sobre todo en el libro de Éxodo, empieza a manifestarse la santidad de Dios. Lo vemos también en su buena creación, lo vemos en su justicia contra la generación de Noé, vemos su santidad en otras partes. Pero la santidad de Dios es clave para el libro de Levítico. Es fundamental todo, incluso el versículo central, no central, pero clave que tengo aquí para que si quieren memorizarlo, es Levítico 11:45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para seros por Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esa declaración, seréis santos porque yo soy santo. Todo eso depende de quién es Dios y esa relación pactual que hay. Debido a que yo soy su Dios y tú eres mi pueblo, sois mi pueblo, tienen que ser santos porque yo moro en medio de ustedes. Yo moro en medio de ese campo. Y si el pueblo no es santo, puede ser que yo prorrumpa el juicio contra ellos para purificar el lugar donde yo moro. Este dilema presentado por la santidad de Dios y cómo un pueblo pecador puede morar con él es el tema principal de este libro. Michael Morales dice, el tema principal de la teología de Levítico y de Pentateuco en su conjunto es la apertura por parte de Jehová de un camino para que la humanidad habite en la presencia divina. Como Dios abre camino para que los hombres puedan habitar en su presencia. Aunque aquí una forma parcial, limitada, pero empezamos a ver cómo Dios está resolviendo el problema de la expulsión de los hombres de la presencia divina que vimos en Génesis capítulo 3.
Aunque un libro un poco difícil para nosotros muchos años después de la abrogación de este tipo de culto, de los sacerdotes y sacrificios, es un libro central para entender la historia de la redención en las Escrituras y nos da las primeras respuestas bíblicas a cómo un pueblo pecador puede tener comunión con y disfrutar de la presencia de un Dios santísimo. Un autor, Michael McKelvey, dice, el libro de Levítico sienta las bases para comprender la necesidad de la salvación y la forma en que ésta llega a los seres humanos pecadores. ¿Cómo puede el hombre pecador ser perdonado y reconciliado con el Dios santo al que ha ofendido? ¿Cómo puede este Dios habitar con su pueblo pecador, que es su antigua promesa a una raza caída? ¿Cómo puede Dios redimir a la humanidad? ¿Cómo se sabrá que el pueblo de Dios es verdaderamente su pueblo cuando vive entre las naciones de la tierra? Levítico comienza a responder estas mismas preguntas y sienta las bases de lo que se irá revelando progresivamente en relación con el misterio de los propósitos salvíficos de Dios. Este libro en hebreo se llama llamó, porque esa es la primera palabra. Dios llamó desde el tabernáculo a Moisés y le habló. Esa palabra llamó. Pero el nombre que nosotros le ponemos viene de esa tribu levítico, la tribu levita, que era la tribu que realmente es el enfoque de este libro, porque de esta tribu vienen los sacerdotes, Aarón, incluso Moisés viene de esa tribu. Ese libro no tiene las mismas exigencias de escribir que vimos en el libro de Éxodo, que ayudaba a ver que Moisés era el autor. Pero como hemos hablado en otras clases, el Pentateuco es un todo, un conjunto, y la Biblia consistentemente atribuye todo el libro a Moisés. Pero algo que sí vemos es la centralidad de Moisés y la revelación directa divina hacia él. Unas 37 veces la frase habló Jehová a Moisés o alguna forma de esa frase aparece. Entonces todo este libro se centra en cómo Dios se ha revelado desde Sinaí o desde el tabernáculo y es él comunicándose en una manera especial con Moisés o con Aarón, y ese libro es el registro el registro revelador de esa revelación en el tabernáculo. Pensando del bosquejo de ese libro, primero quiero señalar otra vez el lugar importante de ese libro. En la tradición judía, este libro fue uno de los primeros que se enseñaba a los niños. Interesante, ¿cierto? Nosotros empezamos con Génesis y las historias de la creación y David y cuando mató a Goliat, y empezamos con estas historias muchas veces, pero ellos empezaban con esto, porque esto era clave, porque era en un sentido la regla de la vida del pueblo. No solamente el decálogo, eso obviamente era importante para regular su vida, pero esto era una forma de que cómo nosotros podemos ser el pueblo que mora en la presencia de Dios, que mora con Dios. Eso requiere ciertas cosas, que evitemos ciertas comidas, que evitemos tocar ciertas cosas, que tengamos ciertas prácticas de limpieza y pureza, porque Dios es santo y para morar y poder acercarnos hacia Él tenemos que ser sin mancha, tenemos que ser limpios. Entonces, mucho de ese libro fundamentaba la vida y las prácticas diarias del templo y del pueblo. Debido a esa importancia, es útil señalar que el Levítico es el libro central del Pentateuco. Algunos autores han señalado que el Pentateuco tiene una forma quiástica, una estructura quiástica. Empieza con la historia de la creación, los patriarcas y los propósitos y promesas de Dios en la creación, que vemos en el libro de Génesis. Y Génesis termina en Génesis 49 con Jacob, en que él bendice a las 12 tribus acerca de cosas que iban a suceder en los últimos días. De manera paralela, el libro de Deuteronomio recapitula mucha de la teología, instrucciones y eventos del Pentateuco y termina con Moisés dando una bendición a las 12 tribus acerca de los últimos días. En un sentido, no hay varios temas compartidos entre los dos libros de Génesis y Deuteronomio. Y Génesis presenta, en un sentido,
el inicio de todos los temas del Pentateuco, mientras Deuteronomio recapitula todos esos temas en su libro. Y los dos libros terminan de una manera parecida. Terminan con el personaje principal dando una bendición a las 12 tribus y esa frase de los últimos días, tanto Deuteronomio 32 y 33 como Génesis 49. Entonces, algunos han notado esta estructura que tenemos Génesis y Deuteronomio. Como el prólogo histórico y el epílogo histórico. De ahí tenemos el inicio. Hay otra conexión. Tenemos en el inicio de la historia el primer Edén, y al final del Pentateuco vemos a Israel en la frontera, listos para entrar en un tipo de nuevo Edén, en la tierra de Canaán. El Éxodo empieza con la historia de la salida de Egipto y se centra en el viaje y llegada del pueblo al monte Sinaí. En esa historia vemos el énfasis en el tabernáculo, como el lugar donde Dios mora con su pueblo, un tipo de Edén simbólico. Entonces, en un sentido, empieza con Edén, termina con la esperanza de entrar a un nuevo Edén, y en el centro del libro, esa descripción del tabernáculo, que era una forma de Edén. Entonces vemos esta parte B, la salida de Egipto, que era Éxodo 1:15. Y esto está paralelo al viaje de Sinaí a la llegada a la tierra, en Números 11 al final. Y de hecho, hay muchas historias parecidas en esta historia. En Éxodo, por ejemplo, hay la historia del becerro de oro y una plaga que afecta al pueblo. Y en el libro de Números, de hecho, hay un par de historias así paralelas, con su parte de fe en capítulo 14, o luego con los moabitas y la plaga que viene, y Finés tiene que interceder y interponerse para poder librar al pueblo de esa maldición. Además, hay varias historias de las murmuraciones. Otra conexión es que tanto en Éxodo como en Números, Moisés saca agua de la piedra, una vez por golpearla, y de ahí en el capítulo 20 de Números lo hace por golpearlo de nuevo cuando Dios le había dicho que lo hablara. O sea, hay varias historias paralelas. Y tristemente, muchos de los paralelos son pecados, el pecado del pueblo. Siguen antes de Sinaí y después de Sinaí. Están pecando, murmurando, no creyendo en el Señor, adorando ídolos, están yendo en pos de los otros dioses por adulterio en el libro de Números, y muchas otras historias así terribles. Pero tenemos, aún en medio de esto, tenemos la instrucción, la edificación o construcción del tabernáculo, que relativamente 14 años. Podemos, obvio, hay más, ahí no es preciso, y de ahí en Números 1 a 10 tenemos la deconstrucción, o desarmar, cómo desarmar el tabernáculo. Entonces, Éxodo lo construye y Números da la instrucción de cómo desarmarlo para seguir su viaje en la salida de Sinaí hacia la tierra prometida. Y de ahí Levítico viene en el centro. Y Levítico es central por un par de razones. Uno, debido a estas semejanzas entre los otros libros, pone a Levítico en el centro. Y además, otra cosa importante es que Sinaí tiene un lugar, si pensamos, un principio importante que hemos visto en cuanto a técnicas literarias es tiempo. Vemos
en Génesis pasan unos 1000 años en la historia de Génesis. Y va cortándose cada más los periodos de tiempo, ¿cierto? Al principio cientos de años pasan de un versículo al otro. Y ahí llegamos al final y hay 10 capítulos centrados en la historia de José, que quizás solo pasaban 50 años o algo así, en todo este tiempo. Entonces el tiempo se va achicando, acortándose más y más y más hasta este tiempo. Lo que todo esto sucede en algunos meses. Y todo en el monte Sinaí. Entonces, si tomamos en cuanto a porción de tiempo, donde el Pentateuco pasa más tiempo es Sinaí. Y es el tabernáculo. Es el Sinaí y el tabernáculo. Pasa un tiempo importante en Sinaí. Y Levítico es el único libro completamente dedicado al tiempo de Sinaí, cuando el pueblo está en Sinaí. Todos los eventos de Levítico suceden cuando el pueblo estaba acampado en Sinaí. En Egipto, en Éxodo, perdón, están en Egipto y de ahí están hacia Sinaí, llegando ahí. En Números empiezan en Sinaí, pero de ahí están saliendo. En Génesis, en Deuteronomio, no están en Sinaí, ni entra tanto, solo aquí en forma de reflexión. Pero Levítico es totalmente dedicado al tiempo del pueblo en Sinaí. En un sentido, toda la historia antes de Levítico es su avance hacia Sinaí y la presencia de Dios establecida entre su pueblo. Cómo Dios va a cumplir esta promesa, cómo vamos a volver al Edén. Y toda la historia después de Levítico es la salida de Sinaí hacia la tierra prometida y cómo se ve esa presencia simbólica, tipológica de Dios entre su pueblo. Un autor, C.R. Smith, señala también que la segunda mitad del Éxodo trata principalmente de la construcción del tabernáculo, mientras la primera mitad de Números se ocupa de su desmontaje. Y el propio Levítico contiene los discursos de Dios desde el tabernáculo. Entonces vemos la centralidad de Sinaí, la centralidad del tabernáculo, que forma una cierta estructura que le da a todo el Pentateuco. De esta manera, Levítico aparece en el centro del Pentateuco. Parece ser el centro estructural y temático del libro, que hace la idea de sacrificio y la presencia de Dios central para el libro del Pentateuco como un todo. Notando ese patrón, Morales dice, tanto el Génesis como el Deuteronomio terminan con un patriarca, Jacob, Moisés, bendiciendo a las 12 tribus antes de morir fuera de la tierra. Y el Éxodo de los Números tiene muchos acontecimientos paralelos que marcan el Levítico como libro central. Otra cita, Rentorf, un autor, creo que es judío, señala asimismo el carácter intencional de su composición, a ser el único libro del Pentateuco que se desarrolla completa y exclusivamente en el Sinaí, y que al mismo tiempo tiene lugar en la tienda del encuentro, el Sacrosanctorum. Así pues, podemos afirmar que relativa seguridad la afirmación de Damrosch de que el Levítico es el corazón mismo de la narrativa del Pentateuco. Entonces, interesante cuando lo pensamos de esa manera, ¿cierto? Tendemos a menospreciar el libro de Levítico para considerar esta estructura y algunos de los temas que vamos a notar más. Ese libro tiene un poco más, recobra un poco más de importancia. Y quizás con esta centralidad, quizás por eso los judíos presentaban ese libro primero a sus hijos, antes porque era un libro central, un libro importante para su vida ahora. Este libro también sigue el patrón que hemos visto en Éxodo y de hecho en Génesis, de esa mezcla de leyes y narrativa. Leyes y narrativa. Esta combinación, el hecho de que muchas veces las narrativas relaten pecado, tenemos la realidad de que hay leyes y el fracaso del pueblo en obedecer esas leyes. Otra vez, la ley no es dada para que el hombre busque la salvación por medio de la ley. Nosotros debemos vernos con Israel y ver que así somos nosotros también si tratamos de obedecer la ley por nosotros mismos. El punto de este libro, incluso de todo el Pentateuco, que nos muestra incluso el fracaso de Moisés en hacer todo esto, nos muestra
que nadie puede cumplir la ley en sí mismo. Es dejarnos dependientes de la gracia del Señor, buscando la justicia por medio de la fe. Porque vemos leyes, pero ahí vemos inmediatamente el fracaso de Israel a cumplir esas leyes y nuestro fracaso en ellos, en un sentido. Vamos a considerar un poco más su estructura en la siguiente clase, pero hay algunos detalles importantes en que parece que capítulo 16 parece ser el capítulo central. Capítulo 16 es clave porque habla del día de la expiación, el día de la expiación. Y capítulo 17 a 26 es lo que se llama el código de santidad, que es una serie de leyes hablando de la santidad y pureza del pueblo para su cercanía a Dios. Empieza con una descripción de los sacrificios y el establecimiento del sacerdocio, los sacrificios en 1 a 7 y el establecimiento, la consagración de los sacerdotes y del tabernáculo en 8 a 10, leyes de pureza en 11 a 15 y de ahí el día de la expiación y leyes de santidad al final. Cuando consideramos el contenido de ese libro, debemos recordar ese dilema que vimos al final del libro de Éxodo. Recuerden que ayer hablamos del libro de Éxodo que termina después de 15 capítulos, desde 25 a 40, 16 capítulos. Habla de el tabernáculo, sus instrucciones, sus planos y de ahí su construcción. Y termina con un párrafo hablando de cómo la gloria de Dios viene y llena el tabernáculo. Y dice que nadie podía entrar. Nadie podía. Por fin, Dios está en medio de su pueblo. Pero su pueblo no puede entrar a esa presencia. Entonces, ven un poco el dilema. Dios, qué increíble que Dios mora que su presencia se encuentra en la tierra. Pero la pregunta es si Moisés, ni siquiera Moisés puede entrar. ¿Quién puede entrar? ¿Cómo podemos entrar a este lugar tan santo? En que incluso cuando Dios lo llenó de su gloria, incluso Moisés no podía entrar. El mismo Moisés que había subido a Sinaí. Entonces, ¿qué hay de diferencia entre esto y Moisés subiendo en la nube de Sinaí? Cuando él subió a la nube y él vio las espaldas de Dios. Con todo esto, ¿por qué señalar al final que Moisés no pudo entrar en el tabernáculo? Entonces, hay algunas de esas cosas que hay algo importante aquí, porque él pudo entrar en otros momentos, pero ¿por qué aquí al final en el tabernáculo hay esa idea de la incapacidad del hombre de entrar delante de la presencia de este Dios santísimo? Pero al mismo tiempo, la idea de que Dios va a trazar una manera, fijar días, fijar momentos, fijar un culto por el cual los hombres podían entrar a su presencia. Eso nos ayuda a ver algo acerca del tabernáculo que Morales señala en su libro sobre Levítico. Que el tabernáculo se llama dos cosas: morada y tienda de reunión. En cuanto a morada, su enfoque es en la presencia de Dios. Dios mora ahí. Y en un sentido, al final de Éxodo 40, ya es una morada. Es una morada. Dios ha venido a morar ahí. Pero nadie puede entrar. Entonces no es todavía una tienda de reunión. No es un lugar donde el pueblo, Dios ha venido, pero el pueblo todavía se queda lejos, se queda afuera. Tiene que estar en las afueras. Entonces, ¿cómo podemos convertir ese lugar de morada en un lugar de reunión, donde el pueblo puede reunirse en la presencia de Dios? Él dice, el tabernáculo tiene un doble significado teológico. En primer lugar, es la morada de Dios, el hogar de Jehová. En segundo lugar, el tabernáculo es también el camino hacia la casa de Dios, es decir, el camino hacia Dios mismo,
para entrar en comunión con Él. Entonces, el tabernáculo es el lugar donde Dios viene aquí y nosotros vamos hacia Él. Dios desciende y nosotros ascendemos. Dicho de otro modo, el tabernáculo no es solo la casa de Dios, el lugar de su presencia, sino que es la forma ordenada de acercarse a la presencia divina. A través del sistema cultural, que incluye no solo el tabernáculo en sí, sino también el sacerdocio, los rituales y sacrificios y calendario litúrgico, ese doble significado del tabernáculo puede ponerse de manifiesto y aclararse mediante sus dos designaciones principales. El tabernáculo es una morada y una tienda de reunión entre Dios e Israel. La distinción es significativa. Tener el primero sin el segundo anula cualquier esperanza de comunión con Dios, pues corta la reconciliación y el crecimiento en santidad mediados a través de su culto. Entonces, noten eso. Es una cosa decir, pues sí, como un rey, un presidente. Sí, sabemos dónde está la casa del presidente, ¿cierto? Podemos señalar y decir, incluso podemos ir al parque central ahí de Quito y podemos decir, mira, ahí es la casa del presidente, la casa blanca del presidente, pero no podemos entrar. No podemos simplemente ir vamos a ir a reunirnos con el presidente, tanto aquí como en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Se puede señalar y decir, mira, está ahí, pero no puedo entrar, no puedo ir. En un sentido, este es el dilema aquí. Tienen a Dios morando ahí. Dios mora ahí, si ahí está su casa. Pero no se me permite entrar. ¿Cómo puede convertirse esa casa donde Dios mora en un lugar donde los pecadores son aceptables delante de Él y pueden entrar? Esa es una parte clave del libro de Levítico. Sigue diciendo en otra parte, el libro del Éxodo termina con la morada de Dios en medio de Israel. Cuando la gloria de Jehová llena el tabernáculo, este se ha convertido, de hecho, en un mishkan, una morada de Dios, la palabra esta. Gran parte de la promesa divina se ha cumplido en un apropiado clímax del libro. Sin embargo, la relación de pacto establecida en el Sinaí exige mucho más que la realidad sobrecogedora de la presencia de Dios en la tierra. Esto es algo increíble, ¿cierto? Dios mora en la tierra. Pero el punto es pactual. Yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Es algo de intimidad, de relación. Su fin principal, dice, es el compromiso de Israel con Dios, la comunión de la humanidad con el Creador. El drama del Levítico gira en torno a esta esperanza, a cómo la morada de Dios puede convertirse en el lugar de encuentro entre Yahvé e Israel. Otra vez dice, como ya he insinuado, entender los versículos finales de Éxodo 14, tanto la altura de la maravilla que despliegan, como la profundidad del problema que presentan. La gloria de Dios está aquí. Y el problema de que, pero ni Moisés puede entrar. Ese dilema. Es esencial para comprender el lugar y la función del Levítico dentro de la historia del Pentateuco, especialmente en lo que respecta a los 10 primeros capítulos del Levítico. Al fin y al cabo, el libro del Éxodo termina sin la reentrada real de la humanidad en la presencia divina. La historia no puede estar completa, no es completa porque el pueblo todavía se queda lejos. Más bien, el Éxodo termina de tal manera que transforma toda la historia narrativa del Génesis y el Éxodo en una especie de introducción al libro del Levítico, incluso en una exposición de la teología del culto del tabernáculo. Desde una perspectiva literaria, un movimiento dramático requiere la creación o la resolución de una tensión. Argumentaré aquí que Éxodo 40, 34 y 35 crea una tensión que impulsa el contenido del Levítico hacia su resolución dramática. Entonces, está entendiendo, para realmente apreciar mejor el rol del libro del Levítico en el Pentateuco o en la Biblia, debemos hacer esta pregunta. Dios quiere morar con su pueblo, pero su pueblo es inmundo, pecaminoso y no puede entrar a menos que muera. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? ¿Cómo se cumple el propósito de Dios? Los hombres fueron criados para ese tipo de comunión con Dios y lo disfrutábamos por un par de días, por lo menos, en Edén, pero desde entonces hemos sido expulsados.
¿cómo se puede restaurar? Aún en medio del tabernáculo, ¿cómo podemos entrar? El tabernáculo llega a ser un símbolo de los cielos, un símbolo de donde Dios mora, y la subida del pueblo, el ascenso del pueblo hacia el lugar de Dios. Entonces, lo que sucede es, en Éxodo 40, nadie puede entrar. Pero después de los sacrificios y la consagración de los sacerdotes, en Levítico 9, vemos que Moisés y Aarón sí entran en esto. Entonces, en base de eso, Morales pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la inaccesibilidad de Dios en Éxodo 40 y su acercamiento en Levítico 9? La respuesta fundamentalmente es que el problema de la presencia divina en medio de un pueblo pecador requería una legislación cultural revelada divinamente. En resumen, se acude a Dios mediante sacrificios de un sacerdocio ordenado para ofrecerlos. Entonces, ¿qué hace la diferencia entre Éxodo 40, en que nadie podía entrar, y Levítico 9, cuando ya alguien entra? El punto es que Dios ha revelado cómo. Dios ha revelado el cómo acercarse hacia Él. Y lo que Él ha revelado es la manera de resolver esos dos grandes problemas: el pecado y la inmundicia. Y eso es a través de sacrificios y a través de mediación. Entonces, en este libro se nos presentan las prácticas aceptables para el tabernáculo. ¿Qué hacemos cuando vamos al tabernáculo? ¿Cómo pueden sacerdotes que son pecadores ser aceptados en el tabernáculo? ¿Por qué proceso tienen que pasar para que ellos no sean matados? ¿Cómo puede la gente pecaminosa purificarse para poder ofrecer un sacrificio agradable delante de Dios? Ese libro presupone la presencia especial y santa de Dios. Y si queremos acercarnos a esta presencia, necesitamos ser puros. Un autor dice, el movimiento dramático del libro de Levítico es el de profundizar en la intimidad con Dios, respondiendo en gran medida a la pregunta, ¿cómo puede Israel habitar o tener comunión con Yahweh? En esta pregunta se encierra toda la teología de Israel, la santa majestad de Dios como creador, la condición de pecado y miseria de la humanidad, la extrema necesidad de redención y santificación, y su reformulación se convierte en la preocupación central del culto israelita. Qué interesante es. En un sentido, esa pregunta que Levítico quiere responder es la pregunta de la Biblia. Dios es santo, Dios es el creador. Los hombres que Él ha creado a su imagen han pecado contra Él, se han rebelado contra Él, han sido expulsados en justicia, una justa justicia de su presencia. Entonces, si Dios es así, si el hombre es así, si el pecado ha entrado, ¿cómo puede haber redención? ¿Cómo puede haber purificación de ese pueblo impuro? ¿Cómo puede haber purificación de esta tierra impura, donde Dios ya no puede morar tan abiertamente como antes? ¿Cómo puede haber un lugar santo, un pueblo santo, para entrar en la presencia santa de Dios? Eso es parte clave de la historia. El Levítico trata de la reconciliación entre Dios y la humanidad a través de los medios, aunque temporales y simbólicos, del culto del tabernáculo. Otra vez Morales dice, ¿cómo se puede volver a la edad de oro, al paraíso con Dios, Edén? Así pues, la legislación del Levítico no se limita a ofrecer tediosas instrucciones rituales, sino que narra una historia teológica. El Levítico comienza con Israel, el segundo hijo primogénito de Dios, o segundo Adán, de pie ante la entrada del Edén, custodiada por querubines. Si el mediador Moisés no puede entrar, ¿cómo será posible que el tabernáculo se convierta en una tienda de reunión entre Dios y todo el pueblo? Con el versículo inicial, el Dios que habita en el interior comienza a hablar, revelando el camino de entrada, el camino de vuelta al árbol de la vida. Entender el Levítico, pues, es entender el camino de Jehová, el camino hacia la vida. Dice en otro lugar, apartado como sacerdocio real, la relación de pactos de Israel
encarna el propósito original de Dios para la humanidad. Queda pendiente la cuestión fundamental de cómo se capacitará a Israel para acercarse a Yahvé desconocido. Así pues, la trama narrativa se desarrolla sobre el culto sacrificial divinamente revelado. Ese es el medio de comunicación, la vía que Yahvé ha abierto para que la humanidad habite en su presencia. Otra vez vemos un tema que vimos en el libro de Éxodo, como el entrar en la presencia de Dios, tener comunión con Dios, tener pacto con Dios, depende de cómo Dios se ha revelado. Dios se ha revelado a través del Éxodo, ¿cierto? Los eventos, la proclamación de su nombre, las señales que dio, todo eso está dando a conocer quién es Dios. Y en base de esa revelación, ahora establece un pacto con su pueblo. Y sigue revelando en base de su naturaleza. Porque muchas veces, algo que voy a señalar en la próxima clase, aunque se repite cientos pero docenas de veces aquí en el libro de Levítico, hacen esto porque yo soy el Señor. Porque yo soy el Señor vuestro Dios. Porque yo soy el Señor que os saqué de la tierra de Egipto, que os doy esta tierra de Canaán. Porque ¿quién soy yo? Mi fidelidad pactual, mis promesas que he hecho, mi santidad, así debe ser su cercanía hacia mí, su camino hacia mi presencia. Así tiene que ser. Entonces vemos la soberanía de Dios también, que Él, los sacrificios, dos cosas en cuanto a los sacrificios. No es la idea bárbara de una generación anterior inventando una manera de acercarse hacia Dios. Es el camino establecido por revelación divina en que el pueblo en ese tiempo tenía que acercarse hacia Él. Dios establece esto. Dios pone esto, porque es Dios santo quien determina cómo los hombres pecadores pueden acercarse hacia Él. Nadie más. Incluso el libro demuestra varias historias que demuestran lo que sucede cuando uno trata de acercarse a Dios, no conforme a como ha revelado, como Nadab y Abiú, que no hicieron conforme a la palabra del Señor, que trajeron a fuego extraño delante del Señor, que Dios no había ordenado. Entonces demuestra, Dios es santo, y los hombres que se van a acercar hacia Él tienen que hacerlo conforme a su revelación, en una manera digna de su santidad. Pero por el otro lado, los sacrificios no son porque a Dios le gusta la matanza de los animales. De hecho, hay algunas leyes en el libro de Levítico incluso que dan cierto derecho a los animales. Los animales en la nación de Israel tienen ciertos derechos. Por ejemplo, cuando un animal es matado, el dueño de ese animal, por ejemplo, si mi toro es soltado y se escapa y mata a la vaca de alguien más, tengo que reponer la vida de esa vaca por restitución de alguna manera. Esa vaca tiene valor. También hay leyes, como quizás algo interesante que quizás han escuchado y no han pensado de cómo o por qué dice eso. Dice que no hervirás la carne del bebé en la leche de la madre. Entonces, ¿por qué decir eso? Pues creo que es parte de eso mismo, que no debe ser que la mamá de ese ternero produzca los ingredientes para cocinar a su propio bebé. Eso va en contra de la naturaleza, que la mamá esté activa en cocinar a su propio hijo. Eso va en contra de la naturaleza. O incluso lo que se cita en el Nuevo Testamento, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Por qué? Porque está trabajando. Y debe poder disfrutar de la cosecha que él está trabajando también. No es el hombre, no es el que compró la semilleta y hizo todo eso, pero él está haciendo su parte. Está trabajando, entonces debe poder participar de la mies también. Entonces, digo esto porque no es que Dios odiaba a los animales y a él le gustaba esto, sino es algo que simboliza la necesidad de la sangre, la necesidad de expiación, que la vida está en la sangre y los hombres merecen la muerte. Y en vez de morir, Dios les da la oportunidad de que a través de un animal pueden hacerlo. Otro detalle, que hay un pasaje en Levítico que habla de cómo un hombre no podía simplemente matar a un animal por nada.
como casi siempre, es por sacrificio o por comer. Casi no hay otra razón por la cual uno mataría a un animal. Y si uno lo hace, era algo grave, era algo pecaminoso. Simplemente matar a un animal por nada, por ninguna razón. Entonces, solo digo eso para señalar. No es algo bárbaro, algo, ¿cómo Dios recibe toda esa sangre? ¿Por qué todo eso? Pues está señalando la gravedad de nuestra condición. La gravedad, no debemos ver en esto, wow, qué bárbaro es Dios. Debemos ver qué grande nuestra necesidad y la culpa de nuestro pecado. Y eso es lo que requiere. Y de hecho requiere más que eso. Requiere no el derramamiento de sangre de animales, requiere nuestra sangre derramada. Pero Dios en su misericordia permite que sea sobre los animales y no sobre nosotros por ese tiempo. Pero aún eso nos muestra que eso no era suficiente porque sangre de toro, sangre de hombre es diferente. Entonces necesitamos un mejor sacrificio. Veamos ahora estos sacrificios que existen en el libro en la vida de Israel. En primer lugar, tenemos el holocausto. Holocausto. O también significa subir a cienzo, porque es el lenguaje de holo, es de ir arriba, subir. Y comunica la idea del humo, es una palabra visual, ¿cierto? Es como la idea del humo subiendo hacia Dios. Hay también la oblación o un sacrificio de tributo que era de los granos, el sacrificio de paz, paz, expiación o reparación y de pecado. Y todo esto vemos en capítulo 1 a 7. 1 a 6 habla de los sacrificios en sí, y de ahí 6 a 7 enfoca en las responsabilidades de los sacerdotes, qué hacen los sacerdotes. Primero, el holocausto fue para adorar a Dios, o también incluía una idea de expiación de pecado. El Levítico comienza, dice Morales, con la ofrenda de la ascensión, es decir, del holocausto, porque como volveremos a considerar, puede haber representado el núcleo y tal vez incluso el resumen de todo el sistema de sacrificios. El holocausto es, en un sentido, si uno piensa de sacrificios, es normalmente a este que uno piensa, el holocausto. Es esto que aparece en Noé. Noé ofrece holocausto. Isaac iba a ser un holocausto. David en 2 Samuel ofrece holocaustos. Los holocaustos, en un sentido, cuando uno adora por sacrificio, es un holocausto. Es ese tipo de sacrificio. Este sacrificio era único, no solamente por eso, sino también es único porque es el único sacrificio en que todo el animal es quemado. Todo el animal es quemado. En los otros, una porción fue guardada para los sacerdotes. O en el sacrificio de paz, incluso el levita mismo podía participar de la sangre del sacrificio. Pero en el holocausto nadie comía del animal. Todo el animal fue quemado y incompletamente entregado delante del Señor. Esos sacrificios, sobre todo estos tres, son un olor, un aroma, un aroma fragrante delante del Señor. Era algo para subir hacia Dios. Una persona puede ofrecer un becerro, una oveja, cabra, palomino o tórtola. Pero un tipo especial tiene que ser un macho y sin mancha. Esa idea de sin mancha es también algo muy importante. Hay la idea de la sangre, del sacrificio, pero sin mancha, algo puro, algo limpio, algo que no tenga esas impurezas. Y tenía que poner su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación
suya. Entonces, ese holocausto comunicaba hay debate, Morales señala que hay cierto debate de qué simboliza ese poner la mano sobre la cabeza del holocausto. Algunos lo hacen en paralelo al día de expiación, en que en último los pecados son puestos en la cabra que es enviado fuera del campamento. Otros señalan que él dice, Morales, que es la idea de sustitución, a poner sus manos diciendo, esta cabra, esta vaca, soy yo. Ahora me identifico con este animal y él va a la presencia de Dios en mi lugar. Dice Morales, es importante recordar en qué se diferenciaba el rito del quema de la ofrenda de la ascensión de las demás ofrendas. Se quemaba todo el animal, no solo una parte. Como ya se ha dicho brevemente, la quema de todo el animal transmite el sentido de una consagración total, una vida entregada por completo a Jehová, en plena sumisión a su voluntad, en completa obediencia a su ley. Hay pues un elemento esencial de absoluta entrega y total autodedicación implicado en la ofrenda de la ascensión, que por muy vicaria que sea, debe contribuir a nuestra comprensión de su peculiar influencia sobre Dios. Es este gesto de consagración total, incluido el elemento fundamental de expiación, que subyace en él, lo único que explica su profundo valor en la estimación divina, de hecho como instituido por Dios mismo. Entonces, comunica la idea de consagración. Consagración y expiación. Juntos, la idea de la justificación y la santificación en una sola. Una pone en un sentido todo el animal hacia Dios en su lugar, en un sentido su propia entrega al Señor. Incluso uno puede notar esto en las otras historias donde aparece el holocausto, como en Isaac y Abraham. ¿Qué tipo de entrega completa a Dios y obediencia a Él se manifiesta en la disposición de Abraham de sacrificar en holocausto a su hijo? Esa idea, incluso así se interpreta, porque él obedecía, él estaba entregado al Señor. O en David, él sometiéndose bajo la mano del Señor después de su pecado, ofreciendo holocausto para expiar su pecado que había cometido. Pero también sometiéndose por completo cuando él se había exaltado a través de su pecado. Ahora se está poniendo debajo del Señor, reconociendo su pecado. Entonces, debido a eso demuestra aún más el fracaso, el pecado, de cómo Dios odia el pecado ofrecido sin un corazón. Si eso es lo que eso comunica, un lamento del pecado y una entrega al Señor. Cuando alguien ofrece un holocausto sin el corazón, qué odiable debe ser para Dios. Es una mentira. Está diciendo, aquí entrego todo mi ser, pero mi corazón está lejos. Lo que soy, todo mi ser, entrego mi animal, pero mi ser mantengo para mí y para mis ídolos. Entonces, algo que es muy importante entender el simbolismo. Y el holocausto, por eso, también aparece mucho en otras partes de la Biblia. El segundo es la oblación o la ofrenda de granos o cereales, y también se identifica como tributo. Y de hecho, así se interpreta en el libro de Joel. Y también creo que es el Salmo 95, usa ese lenguaje de ir a la presencia de Dios con tributo. Y entonces tenemos la consagración, tipo de entrega completa al Señor, y la idea de tributo delante de un rey. Es algo interesante. La idea de un tributo delante de un rey. Dios no solamente mora allí, pero Él mora como rey. Él es el rey. Y esa es la idea de Éxodo 15 que vimos, ¿cierto? Que Él trae a su pueblo para plantarlos en su santo monte, porque el Señor reina para siempre. Es la idea de su templo reino. Y esa idea comunica eso. Se consagra a su servicio y le da tributo a su rey. Esa ofrenda era compartido con los sacerdotes. Y esas tres ideas de su existencia, sus elementos de grano, aceite, sal, todo eso era un tipo de tortita que se preparaba y había varias maneras de hacerlo.
Pero eso es clave para el libro de Joel. El tercer tipo de ofrenda de paz es en un sentido la culminación de los sacrificios. En un sentido, la esencia del culto son estos: holocausto, tributo y paz. En este orden. Hay una consagración, expiación y consagración. Expiamos el pecado y nos purificamos para entrar delante de Dios. Entramos delante de Él con tributo, con una ofrenda. Y disfrutamos de la ofrenda de paz. Y digo eso porque la ofrenda de paz es también una ofrenda única. Única en el sentido de que es el único sacrificio que se come Dios y el pueblo. El pueblo tiene la oportunidad de, en un sentido, sentarse a la mesa con Dios en ese sacrificio. Es un símbolo de comunión. La ofrenda de paz era la única ofrenda en la que los fieles israelitas participaban de la carne del sacrificio, junto con sus familiares y amigos, en una comida de comunión en la presencia de Dios. Coinonía en la presencia de Dios. En la oblación de harina, solo el sacerdote puede comer la ofrenda. Las entrañas y la gracia en nuestra ofrenda, las entrañas y la gracia fue para quemar y la carne fue para el sacerdote y la familia que la ofrece. Entonces, realmente en esto, solo las entrañas son las partes quemadas, pero la carne es compartida entre, entonces Dios come su parte en el fuego, el hombre y su familia comen a su parte y los sacerdotes también. El animal de esa ofrenda puede ser cualquier animal sin mancha del ganado o del rebaño. Esa ofrenda es la expresión de la comunión que la gente puede tener con Dios. Entonces vemos una progresión aquí: consagración y expiación, o quizás mejor dicho, expiación y consagración, tributo y comunión, preparándose para entrar a su presencia, llegando con una ofrenda, un tributo delante del gran rey y de sentándose a tener comunión en una comida con Dios. Los últimos dos sacrificios son parecidos: expiación o reparación y pecado. Sacrificio de la expiación puede ser un macho cabrío sin mancha del vacuno o del ganado o rebaño, o una tórtola o palomino, una porción de harina. La ofrenda por pecado solo puede ser una cabra, un macho sin mancha. Esa ofrenda también se llama la ofrenda de reparación, porque fue para expiar un pecado que requería un pago, una reparación. Entonces, como por ejemplo, cuando alguien había pecado y no tenía para reparar o repagar a alguien, restituir a alguien, podía hacer un sacrificio delante del Señor, como en forma de eso. Y la ofrenda de la expiación, entonces pagaba la culpa por un pecado que quizás se había cometido con ignorancia. Es decir, se distingue entre los pecados cometidos por debilidad, por ignorancia, y los que se cometen con la mano levantada, con un corazón rebelde. En un sentido, no había sacrificio por eso. No había sacrificio por un israelita que pecaba deliberadamente con la mano levantada contra Dios. No, realmente el castigo de eso era muerte. Pero para aquellos que querían servir al Señor, querían obedecerle, pero pecaban, que sí pecaban de alguna manera, podían ofrecer este pecado para limpiar la culpa. Y a veces, entonces, por eso, estos a veces eran primero, antes de estos, y de ahí podía pasar por el proceso. Tratar con el tema del pecado, y de ahí uno puede consagrarse delante del Señor, entrar a su presencia y disfrutar de comunión con Él. Esto nos da una pequeña vista de la liturgia diaria de Israel. Un autor dice: la liturgia, por tanto, comienza primero con la ofrenda de purificación o reparación. Aquí. Sigue con la ofrenda de holocausto, acompañada con el tributo, y concluye con la ofrenda de paz. Entonces, primero el sacerdote ofrece la purificación, estas aquí,
De ahí el holocausto, que muchas veces el tributo, el grano fue ofrecido con el holocausto, ahí juntos, en el mismo altar. Y la paz, en la ofrenda de paz al final. Un autor dice, la lógica general del orden, entonces es expiación, consagración y comunión. O en la fraseología de Kurtz, justificación, expiación, justificación, santificación y comunión. Es algo que nos ayuda. A ver, entonces, yo tengo la costumbre de hablar de Cristo y cómo la obra de Cristo es multifacética y cómo los tipos manifiestan varios lados de la idea de Cristo, la obra de Cristo. Pero, y decimos pues los sacrificios, y tendemos a pensar de los sacrificios solo en referencia a la expiación que Cristo hace. Pero cuando vemos esta diversidad de sacrificios, cada uno habla de algo que Cristo cumple en una manera distinta. Aquí podemos ver claramente, y también aquí un poco, porque sí, este era para expiación, vemos la idea de cómo Cristo perdona nuestros pecados. Él es el sacrificio que quita los pecados del mundo, como Juan 1:29 dice. Pero también Él es el sacrificio, la sangre del pacto por la cual somos purificados, para poder entrar en la presencia de Dios. Entramos delante de Dios, tenemos entrada ahora debido a esa sangre. No solamente expiados de nuestros pecados, propiciados, sino también consagrados para su servicio, consagrados para entrar en el tabernáculo, en su presencia, consagrados para una vida dedicada completamente a Él. Y Él también es nuestra paz. Él es también nuestra paz a través de quien tenemos comunión con Dios y podemos entrar delante de Él. Entonces, no solamente Cristo es tan diverso que necesitamos tantos tipos, pero incluso su obra es tan compleja que necesitamos una diversidad de sacrificios para comunicar lo que su sacrificio hace. Entonces, eso es capítulo 1 a 7. Y de ahí llegamos a capítulo 8 a 9, en que los sacerdotes son establecidos. Ellos son consagrados, pasan por su proceso de limpieza. Y vemos en capítulo 10 una historia triste, que Nadab y Abiú ofrecen un fuego extraño que él nunca les mandó. Eso nos muestra lo que Dios requiere. Si decimos que el propósito del Pentateuco, según el autor, es dirigirnos a pacto nuevo y a Cristo, ¿por qué hay tantas leyes y tantos ritos? Pues la severidad de la ley es un aspecto importante de la obra de Cristo. Este libro no solo nos presenta a Cristo por tipos y figuras, aunque los sacrificios de los sacerdotes son tipos de Cristo, sino este libro nos muestra la naturaleza de la obra de Cristo. Los sacerdotes nos muestran la importancia de un mediador quien puede entrar al lugar santísimo y hacer expiación en el lugar de la gente. Las ofrendas demuestran la importancia de una ofrenda sin mancha y que el rociamiento de la sangre es esencial para recibir el perdón de Dios. Y las leyes de santidad demuestran cómo podemos acercarnos a ese Dios santo. Pero hemos rompido esas leyes. No somos puros. Hemos pecado. El requisito es lo mismo. Si vamos a tener relación con Dios, tenemos que ser santos. Por esto, vemos que Cristo es el mediador para llevarnos a Dios, porque cumplió las leyes del pacto por nosotros. Él fue el cumplimiento de la promesa del pacto de gracia, el cumplimiento de las exigencias del pacto de obras. No podemos entrar a la presencia de Dios sin cumplir perfectamente con su palabra. La palabra que es tan poderosa como hemos visto. Y por eso Cristo no vino para destruir la ley, sino para cumplirla. En capítulo 11 a 15 empezamos a ver parte de cómo esa santidad se manifiesta. El pueblo es distinguido. Y todo esto, incluso los animales, la ropa, todo esto es para que este pueblo que mora con Dios sea distinto, sea diferente. Entonces, hay razón en esas leyes dietéticas. La razón no es porque la vaca es más saludable que el chancho o algo así. Eso no es el punto. No estoy diciendo que así, no sé. Pero eso no es el punto. El punto aquí es que este pueblo que mora con Dios tiene que ser diferente. Tiene que ser marcado.
Entonces dice Dios, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esa es la ley acerca de las bestias y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces, ahí vemos un poco de la razón detrás de esto. Dios señalando qué es el mundo y qué es limpio, qué se puede disfrutar, qué es que el pueblo de Dios que mora en su presencia puede disfrutar y no. Para concluir, un par de citas más de Morales dice, la presencia de Dios nunca es neutra. El resultado de entrar en contacto con Él debe ser siempre o bendición o juicio. Encontrarse con Dios a través del camino que Él ha abierto conduce a la bendición, mientras que acercarse a Jehová de una manera que Él mismo no ha ordenado resulta en juicio, como vemos en Nadab y Abiú. Una de las razones por las que esto es así es porque lo impuro no puede entrar en contacto con lo santo sin ser destruido. El camino de Yahvé, por lo tanto, requería la sangre de la expiación y el fuego de la consagración, es decir, limpieza y santificación. Pero todo con este fin de bendición. La limpieza es por causa de la santificación es por causa de la bendición que se encuentra en la comunión y compañerismo con Dios. Entonces, estamos viendo la importancia de la revelación. Dios ha revelado el camino. Y si nosotros queremos disfrutar de su presencia, llegar a su presencia y ser aceptados, tenemos que ir por el camino que Él ha establecido. Y, en último lugar, al acercar a la presencia divina, el propio libro de Levítico agudiza el foco de lo que podría llamarse el dilema teológico central, el drama de la relación de la humanidad con Dios. A saber, el peligro que plantea la intimidad con un fuego consumidor, una amenaza aliviada en cierta medida por la legislación cultural. Así pues, en el corazón del Pentateuco se encuentra la penetración más profunda de la humanidad en la presencia divina a través de los medios culturales abiertos por Yahvé. Entonces, qué increíble pensar de esa realidad. Éxodo manifiesta que Dios es el fuego consumidor, quien consume a sus enemigos. Y Números también va a tener esa idea en que Él va a venir en fuego para destruir a los que rebelaban contra Moisés. Por un lado, la tierra va a tragar a algunos y fuego va a consumir a los demás. Entonces hay esa idea de que Dios es el fuego consumidor y el pueblo no puede entrar. Incluso Dios les muestra a ellos, les convence de esa realidad. Cuando en Sinaí dicen, no podemos escuchar la voz de Dios porque vamos a morir. Ellos reconocen el peligro de entrar en la presencia de Dios. En un sentido, vemos el dilema que presenta C.S. Lewis en su libro Las Crónicas de Narnia, en que habla de Aslan, el león que representa a Cristo. Y dice, una de las niñas pregunta si el Aslan si es seguro, si es un león doméstico, domado. Pero dice, no, que es un león salvaje, pero es bueno. No es peligroso, pero es bueno. Esa es la idea aquí. Dios es peligroso. Dios no es seguro en un sentido para aquellos que se acercan a Él fuera de su revelación, con pecado. Pero Él es bueno y en esa bondad Él ha abierto un camino a través del cual el hombre puede acercarse. El hombre puede acercarse a través de los medios de culto que Él ha establecido. Y los vemos aquí a través de sacrificio, a través de procesos y ritos de limpieza, a través de ciertos momentos de tiempo designados por Él, los sábados, los días de reposo, los festivos, y a través de la mediación de sacerdotes. Dios puede ser encontrado, puede ser accedido por su pueblo a través de ese medio, aunque es glorioso y es lo más cercano que el pueblo humano ha llegado a ser a Dios desde Edén. Pero aún así no es completo, ¿cierto? Todavía el pueblo tiene que quedarse lejos. Todavía la entrada a la presencia de Dios no es completamente abierta. Como vamos a ver en la próxima clase, solo una vez al año se puede acceder. Y solo el sumo sacerdote. Y ni él con toda la plenitud de apertura.
también tiene que tener mucho cuidado, a menos que muera en medio de esa ceremonia. Entonces, no está completamente abierto, pero Dios es bueno. Todavía es peligroso, pero Dios es bueno y está mostrándonos cómo es entrar a su presencia. Y está señalándonos la necesidad de un nuevo pacto, en que este problema de pecado, de limpieza, de mediación, se va a tratar de una manera más perfecta, eterna, en el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto, mis hermanos, cerramos esta clase sobre el libro de Levítico, la primera parte.